Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros podcasts Removiendo Escombros. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo. ¡Wow! Humberto Casanova, un amigo de hace 25 años, prácticamente. Él es cubano, pero es más yucateco que cubano. Cubano de nacimiento. Cubano de nacimiento y yucateco por... Cubateco. Cubateco. Humberto, bienvenido. Un honor. No, al contrario, gracias. Y el tema que hoy vamos a tocar va a estar interesante, va a estar muy bueno, porque hoy en nuestra serie de Removiendo Escombros, el tema será el orgullo. Wow. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué sea eso? Yo estoy tan orgulloso de ser tan humilde que bueno. Bueno, el orgullo. Y Humberto y yo hemos decidido, estábamos platicando un poquito su historia y todo. Él es un músico profesional, músico así, hecho en Cuba, ¿cierto? Estudiamos, nos preparamos y soñamos para ser músico. Yo era músico desde antes de nacer. Wow. Soy músico y me preparé, estudié la música y bueno. Yo soy un música desde que nací. Desde que nací, la música en la vena. Y tú eres músico, yo soy música. Sí, así es. Humberto, yo te hago una pregunta, hablando sobre el orgullo. Es más, a mí me gustaría leer una parte de la escritura antes de que entremos a este tema del orgullo y cómo es y cómo lo manejamos. A mí me gustaría hablar un poco sobre este tema. La escritura nos dice lo siguiente, espérame tantito. Ok, aquí vamos. Romanos 12:3 dice lo siguiente. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea. Wow. Que se la crea. Que se crea mejor o mayor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Humberto, el orgullo es una actitud de alguien que se cree más, de acuerdo a la escritura, Que estamos claro. que se cree más de lo que es, está inflado. Ajá. El orgullo se da entre los músicos. Tú eres un músico profesional. El orgullo se da. El orgullo es algo que, bueno, te voy a decir una frase que aprendí de muchacho y que es muy real y que si no la has escuchado, escúchala ahora. Porque el orgulloso, a veces, la mayoría de las veces, ni ve que es orgulloso. Porque el orgullo es como el mal aliento. El último que se entera que tiene ese mal aliento. A veces uno tiene mal aliento y tiene que haber alguien de confianza que te diga, brother, una pastillita o algo, ¿no? Porque uno no lo nota. Y así es con el orgullo. Es algo que la persona no se da cuenta. Y a veces cuando se le dice, no lo acepta, entonces es peor todavía. Wow, es increíble. Increíble. A ver, Humberto, tú eres un músico profesional y anduviste, digo, te graduaste en Cuba, hiciste varios trabajos y proyectos en Cuba, eras un buen músico profesional en Cuba, pero también se te abrieron puertas en Europa. ¿Por dónde andabas? Tuve la dicha, mi Dani, de a los 19 años, sin haberme graduado, de hacer mi primer viaje. Y mi primer viaje, bueno, fue geográficamente a África, porque fueron las Islas Canarias. Pero estas 7 islas, pertenecen hasta hoy a España. Y entonces esa fue mi primera gira artística. Y en un tiempo en el que era difícil salir. En Cuba, para salir, todos, conocemos la situación en Cuba y en aquel tiempo. Y me tocó salir y estuvimos en ese primer viaje. Y después hice otros viajes más. Estuve en Suiza, que fue el país de mis sueños, donde quise quedarme, pero por asuntos de religión.
nunca yo me quedé, porque en la religión que yo practicaba, que era la santería, me decían que no podía quedarme. Yo tenía que estar eras santero. Era practicar, claro, practicaba la Pues santería. tiene toda la facha. No, o sea, santero, o sea, era Sí, santero. sí, o sea, hacías a la... yo practicaba la santería, entonces, y bueno, era músico, era santero, era tan loco. En ese tiempo era una cosa, mi vida antes de conocer al Señor Jesús era otra cosa. Si yo no hubiera conocido a Cristo, creo que hubiera estado muerto. Y bueno, repito, como todo músico que ahora yo miro atrás y sí tenía orgullo. ¿Te la creías? Porque Oye, me la creía, es un buen claro. músico. Ya estás en Europa. ¿Qué edad tenías cuando estuviste ahí? Tenía 23, 24 años. Cuando haces con el mar un buche de agua. Claro, ¿no? porque O vine sea, a México con 25 años por primera vez. Volví y el último viaje que hice a Europa en aquel tiempo tenía yo 26 para 27 años wow, de o sea, giras. todo tenías, o sea, estabas arriba del ladrillo. Te subiste al ladrillo y sentiste... Al ladrillo, y nosotros en Cuba le decíamos al avión el pájaro de hierro. Oye, vamos a agarrar, bueno, decimos en Cuba, voy a coger el pájaro de hierro. Era el avión para viajar. Y me tocó ese privilegio, Dani. Ahora, Humberto, ¿cómo te sentías tú? Que sentías que en un momento dado, bueno, el santero, ya de por sí sentías que como que tenías dominio y autoridad. Porque la santería es la religión, la gente que practica, y mucha gente se mete a eso. Quizás alguno que nos esté viendo, si es santero, se puede molestar, pero tienes que saber que todo lo que se hace tiene un resultado. Y la santería le llama la religión de la prosperidad. Y la persona prospera, sí, en un inicio, pero de momento y uno dice, wow, pero después tienes que estar haciendo trabajo, y estar dependiente de eso. Y en eso, estamos hablando del tema del orgullo, es interesante, porque siempre cuando uno está en la santería, uno siempre tiene que estar haciendo trabajo. Y si me está viendo algún cubano, sabe lo que es la cascarilla, que es un polvo blanco que se hace para soplar cascarilla, porque de repente te quieren poner el pie arriba, ¿no? Entonces uno como con el orgullo, no. A mí nadie me pone el pie delante, ¿no? Y entonces uno siempre está buscando hacer eso para salir adelante, para mantenerse arriba. Entonces imagínate, sientes que tienes dominio sobre la gente, tienes autoridad sobre la gente. Luego de repente eres un músico y un buen músico, un músico profesional que a los 20 años prácticamente ya estás en Europa. Quieres irte a Nueva York, quieres estar... Ese era mi sueño. Y sientes que tienes todo por delante. ¿Y cómo te sientes? ¿Sabías lo que era el orgullo o no? Claro, es que, mira, yo no fui, Dani, de esas personas que dice, bueno, soy orgulloso. No, según yo no. Pero si había alguien que se me ponía adelante, yo le iba a demostrar que yo era más que él. Eso es orgullo. Y ahí, por acá, hay una, quiero leer algo que tengo acá, ¿no? Que dice, y muy interesante, hablando de esto, de Philip Yancey, él describió, tal vez no haya ninguna de las pasiones naturales que sea tan difícil de someter como el orgullo. Disfrázalo, lucha con él, reprímelo, mortifícalo tanto como quieras, seguirá vivo y de vez en cuando se asomará y se manifestará. Aunque yo pudiera llegar a la conclusión de que lo he superado por completo, es muy probable que me estuviera sintiendo orgulloso de mi humildad. Yo soy orgullosamente humilde. O sea, ahí está y ni siquiera, como tú dices, ni siquiera te das cuenta que lo tienes y realmente haces muchas cosas. Es más, quizás hasta hacemos cosas según siendo humildes, pero no es otra cosa es demostrar que somos buenos, claro. Eso es orgullo. Sí, porque el orgullo nos lleva a la competencia. Yo ahora que bueno, por 31 años estamos en el camino de Dios y aquí hablando de los músicos, esto que voy a decir es una bomba. Muchas veces los músicos en las iglesias tienen más orgullo que los músicos que están fuera. Y me ha tocado batallar con eso. Entonces, yo hoy miro, Dani, y digo, wow, lo mejor que me pudo haber pasado fue haber conocido a Jesús, que no es una religión. Él es el hombre que nos muestra la sencillez, precisamente pudiendo ser el orgullo
personificado, porque siendo Dios se hizo hombre. Y Filipenses, conocemos la escritura, fueron 7 pasos de humillación que él hizo. Él no estimó ser quien era, pero por eso la séptima exaltación es que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Extraordinario. Y es nuestro ejemplo. Entonces muchas veces... A ver, Humberto, antes de que entremos ese tema del ejemplo que el Señor nos ha dado, ya me dejaste picado, yo creo que la gente está picada. A ver, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo saliste de esa esfera de orgullo en el sentido de sentir que eras santero, que eras músico profesional? Había canciones tuyas que se muy conocidas ya en la radio, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York. Yo quería llegar a Nueva York porque hubo 2 canciones mías que en ese tiempo se pegaron. Una de ellas se llamaba La Gozadera. Yo pensé que era ay mami, todo lo negro. No, esa no era tuya. No, esa no es mía. No, de Gran Bola de Nieve. Pero la otra era la canción que decía todo barato, hasta yo también me vendo. Esa canción yo la hice en el año 83, 84, con un grupo que se llamaba Los Yacos. Y un pianista que entró, que si está viendo este programa, porque es posible que lo vea. Vivía en Nueva York, después sé que ahora está por Miami, pero se robó esta canción y la otra que era la de La Gozadera. Entonces yo quería llegar a Nueva York para... o sea, ¿te robó las canciones? Las robó, claro. ¿Y las publicó como si fuesen suyas? Como si fueran suyas. De eso, en Colombia, y usted entra a la red y busca las canciones barato, y ahí no va a salir mi nombre. Pero está en la red. Y hay otra que, bueno, fue en Cuba, una canción que yo le puse Me da, y él lo bautizó como Coimbre. Esa es otra historia de otra canción, porque tuve la gracia de componer canciones, y una que está relacionada con el orgullo. Acaba de morir hace poco Paulito FG le decía, y él murió en un accidente muy trágico, no se recuerdo si fue entrando marzo o febrero, y en coautoría con él yo hice una canción que se llamaba Pero a ti no te queda bien, porque eso habla de una persona orgullosa. ¿Y cómo va esa? Y la letra de esa canción dice, bueno, el coro decía, pero a ti no te queda bien, eso a usted no le pega. Hablando por el orgullo, ¿no? Entonces, a ver, pasando... Como que la vamos a escuchar todos, vamos con el ritmo. A ver, pero la letra, un micrófono y aprovechalo. Pero fíjate, la letra de esta canción dice, pasando por mi lado con gran aire, creyéndose no sé qué, ese don nadie, ignorante de lo más elemental del ser humano como buen ente social. Se viste de una manera inadecuada, con ropas extravagantes que no le encajan, se luce y nada, a pesar del maquillaje es la misma cara, moderna filosofía de la presencia, pretende engañar a todos con su apariencia, porque eso es lo que hace el orgulloso. Se luce pero nada, a pesar del maquillaje nada, le queda bien, a pesar del maquillaje nada, te queda bien, pero a ti no te queda bien, eso te no le pega. Bueno, ya se empieza a mover aquí los sillones, entonces, ¿por qué? Esa canción la hice en el año 85, 84, con Pablo FG, que acaba de fallecer. Apariencia, dices. La apariencia. Y esa es parte del orgullo. Algo de lo que tenemos escrito y que me llamó mucho la atención, y quiero citarlo también. Claro. De lo que es el orgullo, y que sabemos, pero hay 4 manifestaciones que veo aquí y las quiero leer: el hedonismo, el consumismo, el narcisismo y el individualismo. Wow. Interesante esto, ¿no? Removiendo escombros. El hedonismo es pasarla bien, porque es sufrir. Hedonismo. El hedonismo es el placer físico, es el placer físico. Ese. El consumismo es el deseo insaciable por comprar todo. Y hay momentos que no lo tengo, pero ahora que todo se puede comprar con el crédito. ¿Cuánta gente termina ahorcada por el consumismo? Por el orgullo. Por el orgullo, porque quiero el orgullo de tener. Claro, quiero tener un carro para que vean que mi carro es apariencia. Es apariencia. Y el orgullo, que es queriendo mostrar los logros más allá de lo que es el narcisista. La persona que se cree. Y el último, por las posesiones, el individualista. Porque el orgulloso, por lo general, de hecho, todos los orgullosos son individualistas. Yo.
el síndrome del yo-yo. Así Y es. bueno, de los míos, pero no te metas con mi yo-yo, porque yo Sí. soy. Allí es, no me toques, porque yo soy único, soy especial, Así y, mismo es. y si tú te metes con mi ego, o sea, no te la acabas, ¿no? Es tremendo. No, el Ok. orgullo es muy perjudicial. El orgullo forma parte de una familia de conductas como la altivez, la soberbia. El orgullo es una puerta a esas variantes y cualquiera de ellas es perjudicial. Cualquiera de ellas, cualquiera. Hizo una canción que tenía que ver con la soberbia. La soberbia es un pecado, ya esa la hice cuando vi el Señor. La soberbia se paga caro. Entonces yo ponía, la letra que iba a poner en esa canción hablaba de lo que dije cuando comencé. Es como diciéndolo groseramente, mal aliento, peste a boca. Deja al orgullo. El orgullo es difícil dejarlo por sí mismo. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Sin Dios, el orgullo siempre lo vamos a tener ahí ¿Y Dios pisándonos. trató contigo en ese? Oh. A ver, platícanos. Aquí ya Ay, se puso. voy A a ver. contar una historia que creo que alguna vez te conté, Sí. la bambalina. Yo había comenzado en la iglesia y bueno, soy saxofonista, pero toco el piano, lo toco bien. Y me había aprendido una canción que se llama Quiero levantar mis manos, Quiero levantar mi mano, sí. Miguel de Casino. Miguel Casina. Y, Ujú. y entonces venían los papás de la muchacha que yo estaba pretendiendo. Primera vez que llegaron a la iglesia y cuando vi dije, wow, hoy tengo que demostrarle que yo soy un músico armónico, que yo soy. En mi mente no tenía nada de malo. Y yo le pedí al pastor, ¿puedo tocar? Y se corre el pastor y me deja. Quiero levantar mis manos, quiero. Y de repente las manos se me pegaron. Literalmente, yo no podía levantar las manos. Y toda la canción, Hijo de Dios, recibe hoy. Y empecé a llorar. Cualquiera diría, está llorando porque, no sé, Dios le está tocando algo. No, estaba llorando del orgullo, de la vergüenza, la pena que yo estaba pasando, según yo. Y la gente ni se estaban dando cuenta, porque estaban tocando los demás instrumentos. Pero Dios estaba tratando Pero contigo. Dios, esa fue la primera vez, tendría yo como unos 4 o 5 meses de haber conocido a Jesucristo. Y fue la primera vez que Dios trató conmigo en esa área del orgullo fuertísimo. He tenido otras experiencias también, porque es bueno que Dios nos trate, porque después dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, y esto tiene que ver con el orgullo. Y eso fue una experiencia muy tremenda para mí. ¿Y cómo fue que conociste al Señor? ¿Cómo Mira, pasaste de la santería, de todo esto, a realmente conocer al Señor y estar aquí? Aquí, estamos aquí. mira, yo tenía una letra, o sea, así se habla en esa cosa, una letra que era grande, y por esa letra yo tenía que pasar de ser santero a ser babalao. Babalao es el sacerdote de la religión afrocubana, la santería. La religión afrocubana tiene diferentes facetas. Otra es el palo mayombe. Yo también a los 13 años me rayé en el palo mayombe. Entonces, yo según creía en Dios, pero a través de todas estas cosas. Y mi abuelita materna, ella era cristiana, fue fundadora de una iglesia pentecostés Wow. en Pedro Betancur, Matanzas. Y me enteré de algo, si alguno de mis amigos, Willy, un amigo, me dijo, mi esposa dice que tu abuela Fela te presentó. Yo me enteré de eso en el año 2008. O Que mi sea, abuelita me había presentado al Señor cuando yo nací. qué increíble, ¿no? Increíble, man. Y O mi sea, abuela la me decía, importancia de presentar a los niños. a los niños, y mi abuela siempre me decía, hijo, tú no naciste para eso. Pero yo me reía. En una ocasión se me murieron varios animales. En la santería se hacen ceremonias, se hacen matanzas, se matan animales. Y quiero, mirando a las cámaras, decir esto, por si algún santero también me está viendo y no se ofenda. Pero esto es una realidad. No se necesitan más sacrificios de sangre. El sacrificio de sangre último que fue hecho y que me liberó a mí y te puede liberar a ti es el que hizo Jesucristo en la cruz del Amén. Calvario. Cierto, cierto. Sí, entonces yo en aquel tiempo no sabía. Y de repente se me mueren los animales, llega mi abuela y mi abuela me ve llorando y mi mamá no le gustaba porque ella decía que era muy fanático de eso. Y era verdad, yo al año mataba animales 4 y 5 veces.
Entonces mi mamá era santera, pero ella era a su manera, como ella decía, y además era espiritista. Y mi abuela me dice, mi hijo, tú, porque yo soy el nieto mayor, me dice, tú no naciste para eso. Tú eres de Jesucristo. Yo estaba en mi llanto y me sacó del llanto y me empecé a reír. Me dio risa que ella me dijera que yo era de Jesucristo. Abuela, ¿cómo que de Jesucristo? No, abuela, es la iglesia para ustedes, los viejitos, que se van ahí con su libro y no sé qué. No, no, mi hijo me empezó a decir. Y eso fue previamente a ese último viaje que yo vine a México para buscar varias cosas, según para hacerme la ceremonia. Aquí en México estaba la que iba a ser mi madrina de la santería, como santero, que era la hermana de un bolseador famoso, Timinio Ramos. Ah, Acá, entonces, bueno, cubano, luego mexicano. aquí en México. Ajá. Y en todo ese proceso, bueno, en México ya estaba en los planes de mi vida, pero yo no estaba en los planes de México, porque yo nunca pensé venir a vivir a México. Y se dio ese viaje para Cancún y vine para acá, que es lo que me pregunta cómo llegué. De, México, de Cancún me vine a Mérida. Y en Mérida, pues, me predicaron 3 personas. La primera, una señora que trabajaba en una estética, me predicó un músico, un día me vio con los collares, tenía siempre todos los collares, la santería. Me dijo, eso, no es eso es del diablo, y yo me ofendí. Porque un santero, y vuelvo de nuevo a hablar a las cámaras, si me ves, realmente tú no crees en el diablo según tú, pero la mejor manera, la manera más efectiva que ha tenido las tinieblas, para no decir el diablo, de engañar al ser humano, es a través de mentiras que parecen verdades. Entonces yo me sentí ofendido. Pero la tercera persona que me predicó precisamente fue una muchacha que la vi y dije, wow, caballo grande, ando no ande. Y yo la quise enamorar y ella me dijo, tú estás mal y tú necesitas a Cristo. Y me habló, yo me ofendí y yo pensé, la voy a conquistar, y el que fue conquistado por Dios, el 10 de febrero de 1994, fui yo. Wow. El Espíritu Santo acabó con mi orgullo en ese momento, pero después, repito, el orgullo es algo que hay que matarlo cada día. Como lo dice Philip, ya sé. Así es. Ahí está, pero hay que... Hay que matarlo cada día. Aquí yo estoy sentado ahora pensando que no tengo orgullo, pero mañana puedo hacer algo que haga que los aplausos y la gente, wow, Humbertico, eres el mejor. ¿Verdad que sí? Entonces, y uno se la cree. Y entonces, es por eso que dice el Señor que crucifiquemos nuestro yo cada día, tomemos nuestra cruz cada día. Cada día. Para seguir a ese orgullo todos los días. Sí, el orgullo es algo. Hay otros escombros, en este caso el tema removiendo escombros. Removiendo escombros. Hay algunos que tú lo puedes golpear un día y ya pasa el tiempo y no sé, pienso, por ejemplo, el enojo. El enojo es algo que pues aparece de vez en cuando, de cuando en vez, pero el orgullo no, el orgullo está ahí, está ahí, y hay que matarlo a diario, constantemente. Entonces tú tuviste un encuentro con el Señor te perdonó, ¿sentiste ese perdón? Sí, sí. Es que es interesante, Dani, porque en la santería y en las religiones, por eso es peligroso todo este que voy a decir ahora. Todas las religiones son buenas. Todas. Pero ninguna trae la paz al alma del ser humano como Jesucristo. Entonces la religión de Jesucristo, no, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Fue profetizado. El Espíritu Santo vino a través de una mujer. Nosotros a María la valoramos. Yo me acuerdo cuando yo tenía un programa de radio, ¿tú te acuerdas de mi programa de radio? Era Casos y Cosas de Casa. Casos y Cosas de Casa, ¿cómo no? Y un día yo hice un programa que en el programa decía, Dios está buscando Marías. Ese día yo me metí en problemas con mis hermanos y me metí en problemas con los católicos. ¿Cómo es posible que estés levantando a María? Y yo, de veras me asusté ese día, porque María fue una mujer, hay varias Marías en la Biblia, pero la María que no fue madre de Dios, María no es madre de Dios, jamás. Jamás. El mundo era mundo y María no había nacido, y nace María y fue escogida para ser mamá de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Que no fue por tener un encuentro con su marido José. Ellas ni aún estaban desposados, no habían tenido relaciones sexuales. Y por el Espíritu Santo, entonces viene Jesús, se hace hombre, y Él viene para mostrarnos el camino, y por gracia, esta palabra tan simple y tan sencilla, recibir la salvación.
Yo todos los años hacía ceremonia que si el igual lo reprendo en el nombre de Jesús, que si todo eso, y hacía todos los, y mataba animales. Ahora simplemente lo que tengo que decirles, Dios, te amo. Y ayúdame en el tema que estamos hablando hoy a no tener orgullo. Ayúdame a matar el orgullo, porque mi orgullo no me lo puedes matar tú ni me lo puede matar nadie. Soy yo el que tengo que matarle, darle cuchillo. Wow. Y muchas veces no. Ahora, Humberto, es el orgullo que a veces nos hace sentir alguien que no somos, ¿no? Nos hace creer más de lo que realmente somos. Así es. Debemos tener un conocimiento básico de quiénes realmente somos. Claro. ¿Okay? Concepto correcto de uno mismo y no creernos más. Ya hablamos sobre ese orgullo, pero el orgullo, Humberto, ¿el orgullo daña relaciones? Sí. Repito, ya estoy repitiendo el eslogan, hoy es la tercera vez que lo voy a decir, el orgullo es como el mal aliento. Por ser orgulloso, yo no veo los errores que yo estoy cometiendo. Por ser orgulloso, yo no veo aquello que me están señalando que yo debo atender y decir, sí, perdón. El orgulloso no pide perdón. Para pedir perdón es, bueno, y quiero decirte, pero... es que tú tienes la culpa. Sí, ¿sabes por qué hago así? Porque tú me hiciste. Y ahí entra mucho lo que estábamos diciendo hace un rato, el narcisismo, ¿no? Es que si tú no me hubieras hecho eso, yo no... Entonces siempre uno está buscando por quién fue el que me hizo que yo hiciera lo que yo estoy haciendo. Cuando nadie es responsable de esos mal hechos que yo hago, ¿no? Entonces, es algo sencillo, pero a la vez muy complejo, el problema del orgullo. Este tema es muy interesante, un escombro a remover. Un escombro a remover porque destruye las relaciones, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, coloquialmente, dice, el orgullo no engorda, trágatelo. Wow, tremendo. ¿Hay que tragarse el orgullo a veces? Hay que tragárselo y en seco. Ni con agüita, no, en seco. Sí, no, es que hay que golpearlo. Como decía Pablo, yo golpeo mi carne. Yo me golpeo a mí. Y cuando Pablo está hablando de un problema que él tenía y le pidió a Dios que le quitara ese problema, Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Eso fue un trato con el orgullo de él. Y ahí tan preciosamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él dice, pero me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona. Entonces no le quitó lo que le estaba pidiendo. Entonces con el orgullo nosotros exigimos, el orgullo es terrible, es terrible. Es que crea distancias entre las relaciones y a veces, bueno, las parejas, lo sabemos, hay separaciones de las parejas, hay orgullo, nadie se quiere tragar su orgullo, pero en fin, pero hay ocasiones que el orgullo también separa, por ejemplo, padres de hijos o hijos de padres, sí. ¿No? Y la verdad, ¿hace cuánto orgullo que no nos hablamos? Tremenda frase también, como la primera, ¿no? Sí. Trágatelo por eso, hace, wow. ¿Hace cuánto orgullo? O sea, quiero hablarte, tengo ganas de hablarte, pero necesito hablarte, te extraño, me hace... Pero mi orgullo... Pero el orgullo... Wow. ¿Hace cuánto orgullo que no nos hablamos, ¿no? O sea, el orgullo destruye definitivamente las relaciones. Mira, te pongo un ejemplo que me viene a la mente ahora muy, muy interesante. El Señor Jesús preparó a 12 discípulos. Y a veces con mucha facilidad hablamos de Judas, que en él parte del orgullo fue el que nos lo hizo reconocer al final, pudiendo haber recibido el perdón. Y cualquiera dice, sí, pero es que estaba escrito. Y cuando oigo que la gente que dice estaba escrito, bueno, es que nadie sabe que está escrito de su vida. Y él tuvo una reacción muy tremenda cuando viene donde está el Señor que lo formó 3 años y medio, y cuando lo recibe, a pesar de que lo traicionó, le dijo, amigo. Wow, ¿a qué vienes? Qué palabra. Qué palabra. Y le da su beso. Él, a pesar de eso, él ahí mismo, no sé, yo pienso, ahí mismo yo hubiera reaccionado, ¿no? Él se ejecutó lo que se iba a ejecutar, pero cuando él regresa
y va con aquellos hombres con las monedas, he entregado sangre inocente. Le dice, no es el problema tuyo. Él en ese momento tiró las monedas, sabemos la historia, por orgullo, en vez de volver para decir, perdóname, te entregué, perdóname. No, el orgullo lo consumió y no reconoció. Cualquiera, perdónenme ahora, cualquiera si me está hablando teológicamente, no, pero es que no. Él ahí pudiera haber. Yo te pregunto, Dani, ¿será que si él hubiera pedido perdón y pudiéramos nosotros ver en la escritura que él pedía perdón, ¿será que Dios no lo hubiera perdonado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque en este caso, Jesús, nuestro Señor, dijo que hay un pecado que no sería perdonado. La blasfemia. Pero al Espíritu. Y en este caso no era a Jesús. Y Jesús lo hubiera perdonado. Porque aún ahí mismo él dijo, Padre, perdónalos. Es una de las 7 palabras. Sí. Porque no saben. Y sí sabían lo que hacían. Y sí sabemos lo que hacemos. Porque hacemos cosas que no debemos hacer, que no tenemos que hacer. Y, Señor, perdóname. Y siempre vemos ese perdón tan hermoso que en la resurrección, y un día como hoy coincide, bueno, hablando de la maná que se celebró Pentecostés, o se está celebrando aún, y fue el colofón de ese acto de amor del Señor, y que dijo, vayan y esperen. Los que estaban viendo fueron alrededor de 500, pero sobre 120 que permanecieron. Los demás, ¿cuántos tenían orgullo? Dijo que eso, pero no va a pasar nada, vámonos. Y de 500, solamente 120 fueron los que se comieron su orgullo. Y si él dijo, él lo va a hacer. Judas sabía que si pedía perdón, él iba a ser perdonado. Pero por su orgullo no pidió perdón y fue y se ahorcó. Pues precisamente, Humberto, creo que reflexionando sobre este tema, el Espíritu es quien nos redarguye, ¿no? Y cuando dice que el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia, es menospreciar la voz del Espíritu. La voz del Espíritu, claro. Y si el Espíritu Santo me está diciendo arrepíntete, pero mi orgullo es mayor, eso fue lo que le pasó a él. Eso fue lo que pasó. Y esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo y por eso no fue perdonado. Claro. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la voz del Espíritu Santo. A la voz del Espíritu. Le hizo más caso a su voz, a sentirse... Su ego. Traicioné, fallé, yo siendo quien soy, o sea, y yo fallé. Si él pudiera haberse humillado, y que aquí nos lleva al punto del antídoto del orgullo, que es la humildad. Si él se hubiese humillado, la Escritura dice que se humille, será exaltado. ¿No? Y humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando fuere tiempo, serás levantado. Hermoso. O sea, qué increíble es que podamos entender que la humildad es el antídoto del orgullo, es la única manera. Y para poder aceptar eso es, en primer lugar, reconocer que hemos fallado, que debemos pedir perdón, y Él nos perdona. Así es. Y si Él me perdona, ¿qué? Lo demás, ya. O sea, Él me ha perdonado, Él me acepta. Así y por eso dice la Escritura, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, pero se requiere esa humildad. Humildad, que es como dice el antídoto. La falta de humildad te lleva a no perdonar. Y no perdonar alimentas el orgullo. Así es. Ahorita viendo esto es, la falta de perdón alimenta el orgullo. El perdón alimenta la humildad. Así es. Hay un proverbio que aquí tengo en la versión PDT, Proverbios 16-18, y esto lo leemos, lo vemos, pero no lo logramos dimensionar. Después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia el fracaso, dice en la PDT. Pero el orgullo nos va a llevar indiscutiblemente a
a la caída, dice aquí en este caso, Y al fracaso. a la autodestrucción. Nadie nos destruye. El orgullo nos destruye a nosotros mismos. Y no valoramos este antídoto que estás hablando, que es la misma palabra, y citaste la cita bíblica, ¿no? Dijiste la cita bíblica. La importancia, precisamente Jesús, por humillarse 7 veces, sin tener que hacerlo, porque Él nunca pecó. Él nunca hizo nada como para decir, bueno, merezco. No, Él lo hizo por nosotros, pero se humilló 7 veces y 7 veces fue exaltado. ¿Qué ejemplo nos dejó? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así Al mismo. Señor Jesús por haberse humillado. Así es. A ver, Humberto, volviendo un poco al tema de esto de la falta de perdón, porque creo que el orgullo exige mi autosatisfacción, o sea, el orgullo se alimenta, o sea, mi ego, ¿no? Entonces, alguien me lastimó, alguien me ofendió, alguien me hizo daño y exijo que me venga y me pida perdón. Wow. Exijo que me pida perdón para autosatisfacerme, o sea, algo, sentirme, wow, ¿no? Mi orgullo, mi ego se infle más. Cuando soy yo el que debe perdonar, aunque no me pidan perdón. Wow. Y no, si no quiero perdonar, el orgullo está ahí latente. Y el orgullo lastima, el orgullo hiere, el orgullo mata, el orgullo destruye, el orgullo te lleva al fracaso. Totalmente. Y el orgulloso tiene un gran problema en el sentido de sus reacciones, sus actitudes y a veces el estado de ánimo que tiene es irritable, es autoritario. Y en esto que estás diciendo, ¿no? De momento, bueno, no es quien me la hizo, es quien me la paga. Eso es un problema que tiene el orgulloso. Claro. No es quien me la hizo. Él no me la hizo, pero él me la paga. Entonces está tremendo, porque es autodestructivo el orgullo. Esto es como la amargura, es un veneno también. Así es, así es. Y bueno, yo hoy le doy gracias a Dios, Dani, porque, repito, cuando hablo de que fui santero, que practiqué todas estas cosas, no es que me crea más, porque ahí entraría el orgullo, y a veces entra el orgullo religioso. La gente, todo el mundo con su religión piensa que su religión es la mejor. Y aquí no se trata de religión, aquí se trata de reconocer que Dios se hizo hombre, y en esa forma de hombre se humilló, y Él sigue esperando hoy a todo aquel que reconoce y se humilla para decir, te necesito. Yo lo hice bueno, en el 10 de febrero cumplí 31 años. Y yo lo necesito cada día. Y esto es algo que muchas veces el orgullo, por ejemplo, si yo tengo dinero, ¿es malo? No. Pero dice que con el dinero baila el mono. Y a veces la gente piensa que por el dinero, y el orgullo les gana en el sentido del dinero, otro por las relaciones. No importa si tenemos mucho dinero, no importa si tenemos las mejores relaciones con gente que nos pueden conectar, como decimos, oye, conéctame. No, eso es aparte, porque eso es algo añadido, que la bendición de Dios lo puede hacer. Pero de repente el orgullo hace que uno piense, yo no necesito de nadie. Y yo voy a trabajar y yo voy a tener dinero y cuando yo tenga voy dinero, a demostrar. voy a demostrar. Wow. Y es triste. Es triste porque no se trata de demostrar nada, porque nosotros vinimos sin nada, nos iremos sin nada. Y como dice el libro de Santiago, hay de aquellos que dicen mañana iremos y el año que viene haremos. Y de repente para morir solo hay que estar vivo. Y de repente como aquel otro hombre que dijo, alma mía, ¿cuántos bienes voy a hacer y quería hacer orgullo? El orgullo. Y viene la palabra y dice, necio, no sabe que hoy te vas del aire. Entonces, y al final todo se va, todo se queda. Y volvemos al polvo de donde venimos. Y decíamos, un cantante popular en los 80, Julio Iglesias, unos que nacen, otros morirán. La vida sigue igual. Entonces, la diferencia la hace que los que nos están viendo ahora sepan que este tema de removiendo escombros y el orgullo como temas de este capítulo
que tratemos de quitar todo orgullo, todo vestigio de orgullo, que todos lo tenemos, repito, todos lo tenemos y todos pensamos de alguna manera que lo que yo hago, que lo que yo tengo, que es lo mejor. Y lo de todos es lo mejor, porque si respiramos, vimos ahora cuando vino el COVID, lo triste que fue para muchas personas que no tenían, a mí me dio COVID, por poco me mata. Y yo decidí, bueno, me llevaron al hospital el 29 de junio del 2020 y ya yo tenía una oxigenación por debajo de los 80, casi los 70, pero el hospital estaba lleno y le dijeron a mi esposa, lléveselo y a la primera háblenos para mandar una ambulancia o le decimos a dónde ir porque él es un caso. Y yo pensé que me iba del aire. Y no, porque para buscar oxígeno, ustedes estaban empezando, en ese tiempo no había tanto, se hizo mucho dinero la gente que lo rentaban, que lo vendía. Y yo dije, no, yo aquí espero y que Dios haga lo que, y gracias a Dios me dio vida. Pero qué tremendo nosotros no reconocer que para respirar no tenemos ni que pensar, pero cuando vino el COVID, para muchos respirar fue un problema. Entonces a veces con qué orgullo decimos, no, yo soy, no, yo tengo, yo hago. Respiramos porque Dios es bueno. Así es. Caminamos porque Dios es bueno. Hacemos porque Dios es bueno. Y lo que podamos, estas tres cosas somos, hacemos, tenemos y hacemos. Somos una extensión de Dios, identidad. Lo que tengo es lo que Él me dio. Así es. Yo muchas veces digo que soy el hombre más guapo. No lo digo por orgullo, lo digo porque como yo no hay otro. Gracias a Dios. Pero imagínate que ahora yo soy, pero no me gusta mi nariz. Voy a cambiármela, me la voy a poner. No, mi nariz es ñata, pero respiro. Entonces yo me valoro tal como soy. Porque quién soy, identidad, qué tengo, lo que Dios me dio, eso tiene que ver con dignidad. ¿Y qué hago? Lo que quiera hacer. Pero lo que quiera hacer, que es libertad, tiene que ser para edificar. Tiene que ser para que como en comunidad como vivimos, podamos vivir como no estamos viviendo. El mundo cada vez se pone más de cabeza y es porque el orgullo es uno de esos escombros que la bola de escombro llamado orgullo está tremenda, pero tremenda, tremenda. Hemos dicho que los escombros, y en este caso el escombro del orgullo, estorba, no nos deja avanzar. Así mismo es. El orgullo es una carga muy pesada. Y el escombro del orgullo desanima. Y Humberto, dijiste hace un momento una frase, y quisiera quizás concluir con esta. Dijiste que el orgulloso dice, no necesito nada de nadie. Puedo salir adelante, les voy a demostrar. Voy a demostrar. Voy a demostrar. ¿Sabes qué tremendo? Creo que el orgullo más tremendo que pueda haber es, no necesito de nadie, tampoco de Dios. Wow, tocaste un punto tremendo. Porque cuántas personas estuvieron cerca de Dios en un tiempo, por decirlo, y por algo que hizo alguien, se alejaron. Y la frase es, yo no voy a ir porque de todos modos Dios está conmigo, donde quiera. Y como quiera, a mí Dios me ama, es real. Dios nos ama como somos. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, no por obra, no porque sean obras, sino porque se convierten en escombros. Esto que Dios te dio, me gusta mucho esa palabra, escombro. Y me la voy a llevar y voy a estar hablando de eso. Se convierte en escombro, man. Qué bueno. Y este escombro del orgullo es tremendo. Y gente que nunca más regresaron a la iglesia. Y pasa el tiempo. Y mientras no suceda algo que les golpee fuertemente, ellos sienten que no necesitan de nada ni de nadie. Ni de Dios. Ni de Dios. Y Dios es inocente a estas actitudes que desgraciadamente tomamos muchas veces nosotros. Una de las características del orgulloso es que termina solo. Sí.
Según no depende de nadie. Exacto. Pero qué importante es reconocer, y decíamos que el antídoto del orgullo es la humildad. Ujú. Reconocer, Sí. reconocer que nos equivocamos, reconocer que no teníamos la razón, que debemos pedir perdón, ser humildes Ujú. y en primer lugar pedirle perdón a Dios. Adiós. Aunque hayan dicho, me hayan hecho y que yo me haya justificado en eso para alejarme y apartarme, Ujú. debo reconocer que soy yo el que con orgullo me fui apartando, me fui alejando y me fui aislando de la familia y de todos. Humberto, para concluir, ¿quisieras dar un mensaje final a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo? ¿Qué les recomiendas? ¿Orgullo o humildad? Eh, ¿Qué recomiendo? Primero, antes de decir una de las dos palabras y mirando a la cámara ahora, yo recomiendo que te atrevas a creerle a Dios antes de decir entre orgullo y la humildad. Porque hay un pasaje que está en Santiago, capítulo 2, versículo 19, donde dice que los demonios creen y tiemblan. Pero la invitación mía es a no creer en Dios, porque todos de una u otra manera creemos en Dios. Es a creerle a Dios. Entonces, si nos atrevemos a creerle a Dios, Dani, va a pasar que vamos a entender la necesidad de ser humildes. En la declaración que hace nuestro Señor Jesús en Mateo 10:16, Él dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Pero en el capítulo 11, versículo 29, desde el anterior está hablando, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ojo, porque hay mucha gente que dice, y yo no digo nada porque soy humilde. Si no fuera humilde, ay de ti. Entonces mi recomendación es que la gracia del Señor que está disponible para nosotros nos ayude para ser humildes. No se nos da. La naturaleza caída nuestra es terrible, porque basta con que alguien nos haga algo duro que nos duela. Ay, ¿cómo voy a perdonar? Lo que decías hace un rato de la escalerita, ¿no? Pero yo recomiendo que mates el orgullo y le pidamos al Señor y seguro que nos lo va a dar. Y eso está en nosotros. El orgullo nace en nosotros, la humildad nace en nosotros, porque nosotros nos podemos convertir en nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Si hago lo que tengo que hacer, vuelvo a repetir lo mismo, no es por obras, pero hay cosas que tengo que hacer. Si yo voy a estudiar una carrera universitaria, yo tengo valga la redundancia, estudiar las materias para yo poderme graduar y ser un profesionista, un licenciado, ingeniero, un arquitecto. Pero si no estudio, entonces, pues bueno, nada, compro mi título en Tepito, ¿no? Si eres arquitecto, va a derrumbar un edificio. En Santo Domingo. Y si eres médico, el día que opere vas a matar a alguien. No. Seamos humildes, reconociendo que necesitamos ser humildes y no podemos solos. Para ser humildes, necesitamos que algunos nos pisen algunos callos y decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser humilde, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la humildad. Que pudiendo haberse defendido en Juan 18, le dijo a Poncio Pilato, tranquilo, si mis servidores fueran de este mundo, yo no estaría acá. Y él guardó silencio, porque ahí estaba la victoria, para que nosotros hoy removamos el escombro del orgullo y levantemos la bandera de la humildad con la ayuda siempre de aquel que nos amó, nos ama y nos amará. Amén. Bájale 2 rayitas a tu orgullo, remueve ese escombro o removamos ese escombro del orgullo que no nos deja avanzar, que es pesado y que desanima no solo a nosotros, sino a los que están alrededor. Removamos esos escombros. Humberto, qué tremenda plática hemos tenido. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Gracias.
Hasta la próxima. Saludos a todos.